Hola, ¿qué tal, morrayitas y morrayitos? Bienvenidos una vez más a este programa de Podcast Educación Financiera. En esta ocasión tomando un tema bastante significativo e importante, enfocándonos a la educación especial, un tema que poco llegamos a ahondar en él. Y en esta ocasión no estamos solos, tenemos un experto, doctor Mario Rojas Mesa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y bueno, como ya habíamos platicado previamente, enfocarnos a esta parte de la educación especial, que en el área de la educación a veces poco nos metemos realmente en ella, pero que es muy importante. Y con su experiencia, Doc, ¿qué nos puede platicar acerca de esto? Mira, para mí la educación especial ha existido desde hace mucho tiempo, pero no le habían puesto un nombre, ¿no? Algo que la gente a lo mejor no ha consolidado como tal es que la educación especial pues es ese apoyo extra a todos los niños y jóvenes que lo necesitan, que se ha enfocado más en personas con discapacidad o aptitudes sobresalientes, pues sí, pero al final es para toda aquella persona que esté en situación de vulnerabilidad. Ok, perfecto. Entonces aquí nos amplía más esta gama, ¿no? O esta muestra de alumnos que a veces pensamos, como usted dice, ¿no? A veces pensamos que un niño en silla de ruedas, pues ya es un niño que requiere educación especial, pero yo creo que puede haber otros factores que también lo incluyen dentro, ¿no? Claro, principalmente por los contextos. A lo mejor un niño con silla de ruedas, como mencionas, intelectualmente está muy bien, puede hacer todo, puede aprender, ¿no? Pero hay niños en situación de pobreza extrema, niños migrantes que llegan a vivir a nuestro país, o niños con algunas otras condiciones de cultura, etnias, que también requieren de esa atención especial, y es donde aparece el término educación especial. Ok, Doc. Y por su experiencia, Doc, el contexto o el término de educación especial, ¿es correcto? A veces he escuchado a muchas personas que dicen no es educación especial y empiezan a manejar otros nombres, pero realmente, ¿cómo es lo idóneo para manejar? Lo idóneo es educación especial, porque al final requiere dar ese extra, ¿no? Es esa parte especial dentro del sistema educativo. Entonces, es lo más correcto. Ya a lo mejor lo único que cambiaríamos es cuando nos referimos a las personas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, dicen, ¡ay, el niño especial! No, tendría que ser el niño que se llama fulano de tal. Uh-huh. O si tiene alguna condición, pues decimos el niño que tiene discapacidad visual, ¿no? Algo muy importante es que en cuestión de ley siempre hay que anteponer que son personas, okay. Niño, persona, y eso es muy importante, porque decir el discapacitado, yo creo que eso es lo más erróneo que puede haber. Ya ahí entraría un poco de lo que se le dice racismo, ¿no? Un poco claro, de catalogar, ¿no? Discriminar etiquetas. A la persona, exactamente. Ok, Doc, perfecto. Pues bueno, en el caso de nosotros aquí en Podcast, nos enfocamos mucho a relacionar estos temas con las áreas financieras. Y pues la educación especial ya también es un área que incluye mucho y que mueve las finanzas en muchos aspectos. Uno de los puntos importantes sobre todo era cómo trabajar al área financiera, a veces con niños que pertenecen a este ramo de la educación especial. Fíjate que para nosotros en el área psicoeducativa es algo muy importante la educación financiera. Algo que estamos haciendo es que yo les decía a los padres de familia, bueno, ¿a ti qué te interesa que tu hijo aprenda? ¿No? Y me dicen leer, escribir. Yo dije, bueno, a mí me gustaría que aprenda a leer, a comprender, a escribir y a hacer operaciones básicas para la vida. Es decir, en algún momento que llegue a trabajar, este dinero, ¿cómo lo va a manejar? Y entonces uno de los objetivos que nosotros tenemos es la educación a través de situaciones reales, contextuales, basadas en el dinero. ¿Por qué? Porque a veces pues, tienen que ir a una tienda, necesitan dinero para algunas cosas, pero también cuánto tenemos que educar en el ahorro de este dinero. Porque al final es un tema muy difícil, pero yo les pregunto a los papás qué va a hacer de sus hijos cuando ustedes no estén, ¿no? Claro. Y eso es algo muy importante. Entonces, si vamos trabajando con esta educación financiera desde el ahorro, desde el manejo y uso del dinero, ¿no? Tendría que ser muy importante. Incluso este tema te decía que para mí sí ha sido muy importante porque ahorita, pues afortunada o desafortunadamente empezaron a llegar miles de becas y entonces llega el dinero y se lo gastan todo. Y entonces yo les decía, bueno, ¿ahorraron? ¿En qué lo ocuparon? Y te das cuenta que empiezan como de, tenemos dinero, pues gastamos, cuando habría que enseñarle al chico o al joven, esta parte hay que ahorrarla, esto es para necesidades básicas, esto es para necesidades de ropa, y entonces llevarlos a comprender esta parte.
pero creo que muchas veces no se han puesto a pensar en ello, ¿no? Yo creo que trabajar esta parte de la educación financiera para mí es importante, reeducar a los padres para que ellos a su vez nos ayuden a hacerlo con los chicos, porque nosotros dentro de las instituciones lo hacemos, ¿no? Pero al final cuando se van a casa, muchas de las cosas que les enseñamos, si no son reforzadas, las olvidan. Claro, claro. Y aquí sin minimizar, yo creo que la formación de los jóvenes y chicos de educación especial, sí catalogo, ¿no? A nosotros muchas veces nos cuesta administrarnos o nos cuesta ganar el dinero. Con su experiencia, ¿qué tanto ha notado que le cuesta o se le puede facilitar a un joven o un adulto ya con esta condición el aspecto financiero? Fíjate que es difícil porque algunos no tienen noción ni conciencia del valor numérico, ¿no? Entonces a lo mejor hay niños que no los educan, que a lo mejor les muestras un billete de 20 pesos y un bonche de monedas de, no sé, que sean como 100 pesos en monedas, ¿no? Y a veces como que se dejan guiar más por cantidad, por color, ¿no? Incluso a veces ven un billete de 200 y ven 50 pesos en pura moneda y les llama más la atención la moneda. ¿Por qué? Porque dicen, son muchas. Entonces, aquí el punto es empezar a trabajar con ellos desde el valor de las cosas. ¿Es difícil? Sí, muy difícil, por el punto en el que te decía, tenemos que trabajar de la mano con los papás, pero sobre todo el punto en el que ellos comprendan que todo tiene un valor y a veces no le damos el valor. Actualmente estamos trabajando en eso, en el sistema educativo, estamos trabajando con proyectos productivos. Estos proyectos productivos, ahorita que lo estamos enfocando en el uso del dinero, es cómo enseñarles a usarlo, qué tan importante es. Y con esto hemos mejorado mucho este proceso. Ya ahorita los adultos con alguna discapacidad, pues realmente por la época en la que vivieron, que no había tanta educación financiera, pues lo gastan, así como les llega lo gastan, ¿no? Y algunos otros no los dejan hacer uso del dinero, claro. Siempre va a haber alguien que se los controle, pero en las nuevas generaciones estamos apostándole por eso, por trabajar con ellos el proceso del valor de las cosas y que todo tiene un porqué. Entonces ahí es donde empiezan ellos con el uso del dinero, a ahorrar. Y fíjate que algo que quisiera comentarte, en los centros de educación especial para jóvenes tenemos un área que se llama formación para el trabajo. En formación para el trabajo, desde ahí empiezan con el uso del dinero. Uso del dinero, valor, representación, ¿no? A cuánto equivale. Empezamos con productos de la vida cotidiana, así de esto cuánto vale, ¿no? Cuánto vale un aceite, cuánto vale un frijol, un arroz, y si tú tienes tanto, ¿para qué te alcanza? Y posteriormente ellos, en formación para el trabajo, empiezan a trabajar. Algo que me ha gustado es que las maestras que han trabajado con este tema es te pago por lo que hiciste, porque al final fue hacer productos para vender, y cuando les llega el dinero es, ¿y si lo ahorro? Y dije, wow, eso está muy padre, porque van ahorrando y ahorita se les está enseñando a trabajar por metas, es decir, ahorro para tal cosa, ¿no? Aunque te decía que el problema son los papás como de, pues ya denme el dinero para ver en qué me lo gasto, sí, claro, ¿no? Claro. Cuando el chico ya está pensando en estoy ahorrando para unos tenis, estoy ahorrando para ir al cine, estoy ahorrando para tal cosa. Entonces aquí el punto sí, creo que lo difícil no es trabajarlo con la persona con discapacidad, sino con su cuidador. Porque ellos han de decir, este dinero es fácil, ¿no? Lo tomo y yo lo puedo manejar. Cuando tendríamos que enseñarles a que ellos propios hagan uso de su dinero, porque si no, pues nunca lo van a aprender. Sí, claro. Y específicamente hacia los padres, cuidadores, tutores, ¿qué se recomienda para generar esa confianza? Porque también es que ellos creen la confianza en alumnos, en jóvenes, ¿no? de esta condición, para que también se motiven a realizar sus emprendimientos, su trabajo, a ganar su dinero. Lo que ahorita, y te lo puedo decir, estamos trabajando mucho en el ámbito de educación especial, es crear en los papás conciencia. Conciencia de lo que te decía al inicio, qué va a ser de tu hijo cuando tú no estés. Una. Y la segunda es enseñarle a hacerse responsable de sus cosas y de su vida.
que muchas veces por la misma condición los limitan. Tú tienes discapacidad, no puedes. Tú tienes discapacidad, no lo hagas. Tú tienes discapacidad, te van a agarrar de tonto y entonces no puedes hacer uso de esto. Lo importante es que el papá haga conciencia de la importancia de que él es un ser humano que tiene que desarrollar la autonomía e independencia, ¿no? Dentro de estas mismas instituciones que te comento que estamos trabajando en formación para el trabajo, ahí hay dos vertientes. Empezar con lo que son proyectos para casa y proyectos en empresas. Entonces ahorita la gran mayoría le tiene miedo al proyecto para empresa, es decir, no se quieren ir a trabajar, pero empezamos con los microproyectos productivos en casa y algunos ya lo están haciendo, pero ¿qué está pasando? Esta parte del que el papá no confía. Y aparte del que no confía, pues dicen, no se da cuenta porque no le ha enseñado el valor real de las cosas y entonces empiezan a hacer uso del dinero que el propio joven está generando. Entonces yo creo que lo que habría que hacer con los padres de familia es hacerlos conscientes del que ellos necesitan aprenderlo, ¿no? Una vez que ellos sean conscientes y que les tengan confianza, pues vamos a poder avanzar, pero si no, es muy difícil en este tema, porque siempre han creído que las personas con discapacidad van a depender de alguien más, cuando actualmente en esta visión que nosotros ahorita tenemos del enfoque de la inclusión, es que ellos sean miembros activos de una sociedad y no miembros dependientes de una familia. Claro, claro. Y creo que mencionó ahí un punto importante que es la sociedad. No solamente es educar al niño, al joven, ni al padre o cuidador, también educarnos nosotros como sociedad. Yo creo que para poder convivir y también ser parte que motive y apoye a personas en lugar de limitarlas. Que me pasó, y yo creo que dentro de la ignorancia de uno, llegué en un lugar que está en Córdoba, y este lugar lo atiende un chico con síndrome de Down. Y lo vi todas las mañanas, llegaba, abría su cortinita, sacaba unas papitas, sacaba refrescos que él vende, y se ponía a vender él solo. O sea, él estaba ahí atendiendo un local como cualquier persona. En algún momento pasé, compré y es alguien que te atiende, te da bien el cambio y todo, ¿no? O sea, jamás hubo una distinción realmente a que yo comprara en otro lugar. Pero sé que dentro de mi mente y mi primera expectativa sí fue así como de que sí me dará bien el cambio, sí sabrá los precios, o sea, sí había cuestiones que debo de reconocer, ¿no? Que existen. Entonces también nosotros como sociedad a veces creo que creamos esas barreras para un progreso de las personas. Sí, y fíjate que yo creo que es una de las cosas más difíciles. Cambiar la mentalidad de una familia no se me haría tan difícil, ¿no? Creo que podríamos hacerlo. Cambiar la mentalidad de toda una sociedad es totalmente difícil. Y ahorita que tú comentabas esta experiencia, nosotros tuvimos te decía que hacemos proyectos productivos para que ellos puedan generar recursos, hacer uso del dinero. Y pues resulta que hacen productos, salen a venderlos, y cuando salen a venderlos, una persona la compra, les da el dinero, así como los empezaron a tratar como, tú no sabes, a ver, es un billete, tienes que darme tanto, ¿no? Y, o sea, el chico sí sabía hacer uso del dinero, ¿no? Y así y empezó a agarrar el dinero, yo así como ok, siempre lo trabajamos de lejos para que ellos, pues, no se sientan invadidos. Lo que más me llamó la atención es que la persona caminó 3 cuadras y el producto, que eran unas galletas, las tiró a la basura, ¿no? Yo le pregunté, ¿por qué las tira? Y dijo, pues porque solo se las compré por lástima, por ayudarlos, pero no me las voy a comer. ¿Por qué? Porque no sé cómo la hicieron, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó en estos nuevos proyectos? Ahorita nosotros le estamos apostando de que compren por el valor del producto, por la calidad. Y ahorita muchos de nuestros productos tuvimos que quitarle el eslogan de hecho por personas con discapacidad. Y solo así ha logrado tener un punto de venta, de aceptación, y lo prueban y dicen es muy rico. Cuando saben quién lo hace, pues es cuando ya les entra este conflicto de decir, ¿en serio ellos lo hacen? Y tenemos videos donde ellos hacen todo este proceso de elaboración, que son salsas machas, salsas artesanales con cacahuate, con arándano, chiles chipotles, en escabeche, dulces, y todos estos productos que les han ayudado. Y ahí es donde te decía que sí es difícil el que la sociedad esté preparada para aceptarlos, ¿no? Y para lograr comprender que pues pueden hacer las cosas como cualquier otra persona, y eso es lo más difícil. Pero ya en cuestión de las familias, pues sí es muy importante el que ellos han trabajado de la mano con sus hijos para poder hacerlos crecer.
en todos estos procesos. Sí, yo creo que también esta relación que existe familiar, pues hace que los estigmas que inclusive pudieron haber existido se quiten, ¿no? A veces llegan a la fuerza porque los están viviendo y los están entendiendo. Lo complicado es para los que no los vivimos y seguimos con esa idea, ¿no? Con esa, pues tachando a las personas, ¿no? Pues a veces he visto gente que es ciega, no ve y vende y sabe cómo darte las monedas, aprendió a identificarlas solamente con tocarlas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo estoy intentando aprender lenguas de señas, porque ya cuando voy a veces al mercado, veo que gente en las cajas ya está atendiendo y habla con lenguas de señas, ¿no? Entonces me pasó una experiencia donde llego, saludo a una persona y me responde con lengua de señas. Y me di cuenta que no la entendí. Entonces también cuando estás dentro del área educativa dices, ¿cómo es posible que no me actualizo? Porque al final eso es una inclusión, ¿no? Entonces ahorita estoy tratando de actualizarme en esa parte, pero también veo que las personas ya empiezan a integrarse, o sea, la sociedad está permitiendo que se estén integrando ya en un sistema pues común que es al que pertenecen. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto del mercado y las personas, la autonomía, tenemos una, no sé si decirlo buena o mala experiencia, porque el Banco de México hizo unos lectores de billetes. Son unos artefactos de plástico en donde tú pones el billete y lo doblas y automáticamente con tocar el artefacto para las personas ciegas te dice pues, qué billete es, ¿no? Pero ¿qué pasa? No sé si te has dado cuenta que ahorita en esta época los billetes los han estado cambiando constantemente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues para ellos es muy difícil. Se están adaptando a algo y automáticamente se los quitan, ¿no? Se los cambian radicalmente y entonces yo ya tenía conciencia de forma, textura, saco mi identificador de billetes, lo doblo, sé qué billete es y de repente le recortaron centímetros, le cambiaron formas y entonces para ellos estos cambios son los que son difíciles, pero a lo mejor las personas normotípicas que pues vemos, escuchamos, se nos hace tan fácil querer cambiar todo así de, pues nada más hay que cambiarle el diseño, ¿no? Pero no pensamos en todos los procesos. Y a nosotros, a lo mejor como educadores en esta parte del uso y manejo del dinero en los niños, sí nos cuesta porque a lo mejor les enseñamos el billete y ya lo ubican por la monjita, ¿no? Que es el de 200 claro. Y de repente ya me lo cambian, ¿no? Y entonces eso sí ha generado mucho conflicto porque ellos son como a veces más visuales, más táctiles que más de nivel de conocimiento, de decir, ya sé que el billete es así. No, ellos ya a lo mejor lo identifican por color, por forma, por tamaño. Pero al final, socialmente te digo que son muchos cambios que se hacen, pero no se piensa en la mayoría de la población. Se piensa solamente en el beneficio de unos cuantos. Y eso es lo que hace más difícil esta parte. Sí, claro, yo creo que es un mundo que evoluciona muy rápido para la actualización, o sea, para la adaptación que ellos van teniendo, porque sí es un hecho que pues también se requiere paciencia. Sí, y más que, por eso es una de las cosas que te decía al inicio, más que esta paciencia es creo que un poquito de conciencia. ¿Por qué? Porque creo que es un tema en el que puedes decir una discapacidad nadie está exento, ¿no? O sea, un accidente y te puedes quedar sin vista, te puedes quedar sin alguna parte de tu cuerpo y eso ya te hace parte de la discapacidad, ¿no? Y entonces creo que no tenemos conciencia de eso. Cuando lo vives es cuando ahora sí quieres hacer conciencia, pero quienes no lo viven, pues a lo mejor como que les vale y no les importa. Entonces creo que eso es parte de lo que habríamos que trabajar socialmente, esa parte de la conciencia y la aceptación. Sí, y dices que en algún momento dentro de mi experiencia formativa en educación, trabajábamos de niños con educación especial y lo manejamos un momento como niños que se enfrentan a barreras educativas y ahí se amplió la gama de gente porque no solamente entraba alguien con una discapacidad o una condición, sino entraba alguien incluso que tenía rezago educativo o alguien que sufría de desnutrición. Y estas cuestiones ya eran una barrera que le impedían el aprendizaje. Y viene aquí a afectar mucho también la parte financiera y lo ligo con una experiencia que ahorita estoy yo tratando con unos niños que vienen de Guatemala. Y cuando estábamos platicando y me decían, niña, es que yo quiero vender unas cosas y demás, tiene la noción del dinero a otra forma porque el valor de su moneda es diferente al valor de nuestra moneda. Entonces aquí ya yo analizándolo digo, bueno, ella se está enfrentando a una barrera porque el sistema financiero cambia
Y eso también le complica aquí. La otra me dijo, di cambio de más, me dieron dinero de menos porque yo creí que mi moneda esto, ¿no? Entonces, sí es un valor también que afecta, hablándolo en un punto general. Y me pongo a pensar, bueno, alguien con otra condición y que todavía tenga que enfrentar estos cambios, como dijera, cambian los billetes, cambian los valores, que hubo una devaluación y entendían esto, y ahora explícale cómo va a funcionar el dinero de otra forma, ¿no? Sí, y lo otro que te decía es cuando se empieza a manejar el dinero fácil, ¿no? Entonces el dinero fácil para ellos es como, ahora tú tienes el compromiso de darme. ¿Por qué? Por mi condición. Y no sé si han visto que socialmente hay muchas personas que se aprovechan de su condición para decir, dame dinero, ¿no? Cuando el objetivo es esta parte de decir, necesitamos hacer conciencia de el dinero, cómo hacer uso, el ganártelo, el ahorrarlo, porque al final es parte de una vida, ¿no? Quien diga que el dinero no importa, sí, mueve todo, al final de cuentas. Entonces tenemos que empezar a educarlo sobre este tema y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Esas barreras que limitan el aprendizaje y la participación social de las personas con discapacidad muchas veces está enfocada en cuestiones económicas. Sí, Doc. Fíjese que, bueno, aquí por ahí preguntando al público, a las morrayitas que nos están sintonizando, por ahí había un comentario en Facebook de una espectadora que es Angie, y nos dice que en mi punto de vista todos los niveles de educación deberían de incluir información sobre finanzas y que no solo se puede trabajar en una empresa, también hay opciones de emprender y ser tu propio jefe. Y aquí lo ligo mucho a los proyectos que dice que están trabajando, Doc, porque les están enseñando tal vez a ser más autónomos, que es más conveniente a trabajar para una empresa donde pues iban a pedir tal vez la empresa que cumplan ciertos estatutos que a ellos se les puedan complicar, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Algo, retomando este comentario que dicen las morrayetas, es empezar a tener conciencia de las cosas, porque por ejemplo, si nosotros empezamos a educar a los niños en esta educación financiera desde pequeños, los hacemos conscientes de lo que es el uso, manejo del dinero y sobre esta educación. Por lo que te decía que ahorita para los niños todo es fácil, solo los probemos, toma, pero realmente no tienen el valor de las cosas. En el caso de las personas con discapacidad, creo que nos hemos, y a lo mejor voy a decir algo que no debería, nos hemos volado algunas partes de la educación, o sea, a mí no me interesa a lo mejor ahorita que aprendan, no sé, otros continentes cuando a lo mejor no los limito a que no los van a conocer, claro. Pero ¿sabes qué? Empecemos por su contexto, dónde vives, qué hay alrededor y empezamos a hacer de lo micro a lo macro y entonces, ¿qué puedes hacer? Entonces estamos apostando también por estos proyectos productivos en donde sí nos ha costado que la sociedad los acepte dentro de las empresas, ¿no? Son 2 empresas que ahorita sí me los han aceptado y ya están trabajando ahí, pero los otros que tienen menos habilidades son en las que le estamos apostando a este tipo de proyectos. Claro. Que también algo muy, muy difícil es que a veces para emprender se necesita dinero. Claro. Y entonces sobre eso es con lo que ahorita estamos trabajando, buscando acercamientos de financiamientos para este tipo de proyectos, ¿no? Que ese sería el ideal. Es el buscarlos, el aterrizarlos y el impulsarlos a ser sus propios jefes y sobre todo a que ellos puedan comprender mejor esta parte de ser autónomos y ganarse la vida y su propio dinero. Así es, Doc. Y bueno, actualmente yo creo que un punto también importante para nosotros como para estudiantes de educación especial, la tecnología viene a ayudar también muy bien, ¿no? ¿Qué tan bueno es que en este caso los tutores cuidadores inviertan en puntos tecnológicos para niños que están estudiando o que tienen lo que es la educación especial? ¿Sabes? Para mí es excelente. De hecho, hacer este tipo de inversiones es muy buena. Aquí el punto es, nada más hay que enseñarles a usarlas. Claro. Porque si no, o sea, compran, invierten en en la tecnología, pero a veces no la saben usar. Y entonces, ¿qué pasa? Nada más se dedican a ver los videitos, ¿no? Cuando podemos sacarle muchos provechos. Igual yo les decía a los papás, bueno, si vamos a invertir en este tipo de tecnología, vamos por algo que de verdad valga la pena. No te vayas por el precio, vete por lo que realmente necesita, ¿no? Y entonces hemos encontrado que hay muy buenos aparatos que aparte les metes aplicaciones y este tipo de softwares que ayuda a las personas con discapacidad y han tenido mucho éxito.
¿no? Incluso a través de también manejar aplicaciones específicas les ha ayudado mucho, pero sí necesitamos a lo mejor le voy a inviértele algo bien, ¿no? Y sobre todo la tecnología que ahorita, lo que te decía, está avanzando muy rápido, entonces es necesario invertirle constantemente, ¿no? Que yo les decía, bueno, ya terminaron de esta parte de su inversión, bueno, ¿por qué no visualizamos que en poco tiempo voy a necesitar nuevamente porque ya está obsoleto? No, eso de que se actualizan, bueno, sí está padre, pero a veces cambia todos estos procesos. Entonces, para mí el uso tecnológico es ideal siempre y cuando lo sepan usar. Porque a veces invierten en un dispositivo que nada más para los jueguitos, pues no, hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Sino saber usarlo. Incluso también, ahorita que estábamos trabajando con estos chicos, te decía que la tecnología desde el manejo hasta el manejo del dinero ahí, se ha logrado hacer. Incluso con algunos estamos pensando el hacer como esta parte de los ahorros que vayan manejándolos ellos dentro incluso de una aplicación, dentro del mismo Excel, ¿no? El poder hacer ahí estos cálculos, cuánto tengo, cuánto gasto, para hacer conciencia de esta parte. Nosotros lo hacemos en la parte de cuánto tenemos de egresos en compra de insumos y cuánto tenemos de ingresos en la venta de los productos, y esto les ha ayudado mucho a tener más esta parte de la educación, pero con tecnología, ¿no? Y la mayoría de los jóvenes de estos centros, al menos con lo que han ganado, ya han invertido en sus teléfonos para que puedan mejorar la parte tecnológica. Pequeños presupuestos, ¿no? Que algo que van a utilizar en todo momento de su vida, y yo creo que la tecnología pues es muy revolucionaria. Por ahí me tocó en algún momento escuchar, porque era alguien que es ciego, venía con su bastón caminando en la calle, pero escuché que venía con el Google Maps. O sea, claro. Hablando, decía a la derecha, va a tal lugar. Entonces dije, esta persona va a algún lado, y el Maps realmente es una herramienta que le ayuda muchísimo, porque le explica, ahí le va diciendo cómo llegar al lugar. Obviamente ya usa las habilidades que él ha desarrollado para detectar zonas con el bastón, para saber cuándo cruzar la calle y demás, pero ya el uso de la tecnología pues viene a facilitar muchas cosas también para personas con cierta condición. Sí, y fíjate que también, ahorita que decías esto de las personas ciegas, ya hay unos de texto que les escribes y te sacan las señas para que las personas las comprendan. Son como pequeños diccionarios de lengua de señas mexicanas para que lo comprendan, ¿no? Y de hecho apenas está en un simulador, un software, en el que pones la camarita percibe tu movimiento y te escribe qué es lo que quieres decir. Es como un traductor de señas, pero en tiempo real, ¿no? Y eso está muy interesante porque al final les ha ayudado. Y porque tienen esta parte errónea de que la persona sorda sabe leer. Sí. Y no todos saben leer, entonces le escribo para que lo comprendan, ¿no? Entonces esos softwares les han ayudado demasiado. Por eso yo digo que ahorita la tecnología es apostarle a algo bien, pero que sea algo que valga la pena. Y es bueno que pues, también el mundo esté volteando para invertir, para construir y diseñar cosas enfocadas a personas que lo necesitan, porque a veces podemos hacer, dijera, para gentes que tienen la condición de ver, de oír, de todo, ¿no? Pero pues también materiales que sean funcionales para personas que necesitan otro tipo de condición de aprendizaje. Sí, y yo creo que por eso te decía que es necesario aterrizarlo, que socialmente sea como más abierto, más accesible, y sobre todo el saber en qué puedes invertirlo, ¿no? Porque al final eso te va a ayudar a tener más herramientas por la condición que muchos de ellos ya tienen, que es algo que no vamos a desaparecer, ¿no? Que luego dicen, ay, bueno, a mí me pasa con los niños, ¿en cuánto tiempo se va a curar? No, no es una enfermedad, es una condición. Hay que aprender a vivir con una condición, ¿no? Y entonces esta condición es lo que va a hacer que comprendas que tengo, pero también que necesito. Y sobre eso empezar a girar. Okay. Perfecto, Doc. Pues bueno, este es un tema muy amplio. Podríamos abrir muchos programas, yo creo, con este tema, empezar a conocer un poco, no dudamos ni cerramos la puerta para darle continuidad más adelante al tema. Y bueno, pues agradecerle totalmente toda la experiencia que nos puede compartir. Doc, ¿dónde puede la gente que nos ve, morrayitos, saber más sobre esta parte de la educación especial y seguir también su trabajo? Bien, nos pueden seguir en nuestras redes, es Cajuns, así aparece, Centro Psicopedagógico Cajuns. Ahí aparece en Facebook, en Instagram, en TikTok.
De hecho, a lo mejor Cajuns-MR nos ha servido mucho para hacer pequeños videos para que la gente tenga más conocimiento sobre este tema, ¿no? Que incluso a lo mejor un comercial, ayer hicimos uno de la concientización sobre el autismo, que fue ayer, 2 de abril, pero que en algunos momentos pues nos ayudan a saber por qué existen, ¿no? No es de lo mismo decir, hoy se celebra, pero no sabes ni por qué se celebra. Sí, claro. Entonces hicimos un video ahí en TikTok en donde pues explicamos de dónde surge esto y sirven de conocimiento. Entonces todas las redes son Cajuns-MR, TikTok, Facebook e Instagram, y ahí nos pueden encontrar y ahí aparecen los números y comunicación más directa. Perfecto, para que podamos también conocernos, informarnos. Doc, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por todo su conocimiento. Y pues nosotros seguimos pendientes, siempre en contacto. Esto es Podcast. Gracias, adiós.